10 de la mañana con 9 minutos y como lo estuvimos adelantando, hoy tenemos nuestro panel un poquito más tarde a las 10 de la mañana para empezar a comentar la actualidad con quienes nos acompañan en esta oportunidad. Saludamos de inmediato a Florencia Croxato, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes. ¿Cómo estás, Florencia? Muy buenos días. Bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros y también a Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. También, Daniel, bienvenido nuevamente acá. Muchas gracias por estar. Oiga, vamos con nuestros temas de hoy y obviamente a puertas de una nueva conmemoración del Día del Trabajo, las grandes demandas, los temas pendientes en este ámbito, obviamente se van a estar tomando la agenda por estos días. Y son las instancias en las cuales los sindicatos también empiezan a plantear los temas por donde se podría seguir avanzando. Y bueno, estamos en particular con la bajada que se hace al tema del sueldo mínimo, los avances que se han dado al alero del actual gobierno, que ha sido algo que se ha estado relevando tanto por el mundo sindical como del oficialismo, pero desde la CUT están también con un planteamiento que va un poquito más allá, una política salarial que nos permita llegar en un mediano plazo a poder contar con un salario vital que hoy es de 970.000 pesos. Es lo que plantea el presidente de la CUT, David Acuña, se estuvo dando cuenta de aquello en medios de prensa el día de ayer. Recuerdo que anteayer la tercera estuvo dando cuenta de estas propuestas que eventualmente iban a surgir. Sin embargo, ya en entrevistas, particularmente con Radio Duna, el presidente de la CUT se refirió a esta propuesta. Es una propuesta de la CUT al Estado de Chile, independiente del gobierno que esté. Es un camino de aquí a los próximos 5 años. Y siguiendo esta línea, descartó efectos negativos de las reformas laborales, como el aumento del salario mínimo o las 40 horas, y aseguró que en Chile los sueldos no habrían subido si no fuera por el impulso del salario mínimo. Si hablamos de crecimiento, también hablemos del aumento del salario de los trabajadores. El tema de el salario vital se ha tomado la discusión y bueno, rápidamente hubo reacciones y me quiero quedar con lo que planteó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a propósito de esta propuesta. Lo planteó al participar del seminario de Clapes UC sobre guerra comercial. Él dijo que el compromiso que tenía el gobierno del presidente Gabriel Boric era llegar a los 500.000 dentro de su mandato. Esa meta se adelantó, lo cual fue positivo para los trabajadores y las trabajadoras, pero eso no quiere decir que tengamos ahora que sumar una nueva meta de mediano plazo, que por lo demás se extiende más allá del mandato del actual gobierno. Para nosotros el referente fundamental es haber logrado los 500.000, haber dado una reajustabilidad como se aplicó en enero, y a partir de aquí el criterio tiene que ver con, de partida, cuáles son los ajustes nominales que se requieren para mantener esos valores. Es parte de la lectura que se hace por parte del Ejecutivo, por una cuestión de horizonte político y por otro lado de consistencia con lo que fueron las prioridades del gobierno. Si bien nos parece legítimo plantear una aspiración en términos de la evaluación del salario mínimo en el futuro, el gobierno actual tiene muchas limitaciones en términos de hasta dónde puede comprometer. Me quedo un poquito con esos puntos, lo que se establece por parte de la multisindical, Florencia, Daniel, y quedarnos un poco con las percepciones de ustedes en momentos en que obviamente el debate laboral se toma la agenda. Florencia. Mira, yo quiero decir varias cosas. En primer lugar, a mí me llama la atención que el presidente de la CUT diga que descarta efectos negativos en el empleo, porque yo entiendo que todas las últimas leyes que se han implementado en términos de empleo, postnatal, reforma laboral, 40 horas, etcétera, salario mínimo, tienen que ver con fortalecer la seguridad social y los derechos de los trabajadores. Y en eso, obviamente, estamos todos de acuerdo. Pero hay que tener en cuenta que han elevado de manera importante los costos laborales para las empresas en Chile. Entonces, y eso no hay que dejarlo de lado, porque hoy día yo me pregunto, a ver, ¿quiénes reciben el salario mínimo? Y los que reciben el salario mínimo son aquellas personas que están empleadas de manera formal, o sea, las personas que tienen un contrato de trabajo. Entonces, ahí ya tenemos un problema de base, porque si el objetivo es ayudar a las personas más vulnerables, sí, el salario mínimo no va a llegar a ellos, porque ellos son los que tienen menos acceso al empleo formal. Y como decía antes, el empleo formal es la única forma de que esas personas puedan acceder al salario mínimo. Entonces, hoy día en Chile solo cerca del 14% de las personas en edad de trabajar del quintil más pobre tienen empleo formal. El 14%. Entonces, y además, esta cobertura no ha mejorado, sino que se ha mantenido desde el año 2000. O sea, en los últimos 25 años no ha mejorado, el empleo formal no ha llegado a más familias vulnerables que casi el 15%. Entonces,
y en comparación con el quintil más alto, que es más de la mitad, es cerca del 53%. Entonces, y además la cobertura de empleo formal no ha mejorado en ninguno de los, en ningún quintil, o sea, en toda la sociedad, en los últimos 10 años. O sea, ¿qué está pasando hoy día? Que no estamos fortaleciendo el empleo formal. Y yo creo que el problema va un poco por ahí, porque si el objetivo principal, creo yo, es ayudar a los hogares más vulnerables con la subida del salario mínimo, ojo que la propuesta del presidente de la CUT puede provocar justo lo contrario y puede terminar agudizando la precarización del trabajo y sobre todo la informalidad. Sí. Daniel, voy contigo a varios puntos. Obviamente saber tu percepción de los planteamientos que se hacen al alero de, de los sindicatos, también del Ejecutivo, pero no menor también lo que plantea Florencia. El factor informalidad ha estado presente en esta discusión. Ayer conocíamos datos del INE, además en las tasas de desempleo está ahí del orden del 25%, esta informalidad. Más allá de que las autoridades digan que dentro de la zona de América Latina estamos con buenos números, todavía estamos lejos de la OCDE y todavía no son números que nos puedan poner felices en la informalidad. Veamos ese factor a la hora de pensar también en la factibilidad de avanzar en esta agenda. Mira, yo creo que estos anuncios que hace la CUT, estas demandas, se pueden tomar de diferentes ángulos. Hay una cosa que me parece clara, es que exigir un salario mínimo de aquí a 3, 4, 5 años, del doble de lo que se tiene ahora prácticamente, es irreal. Tendríamos que crecer el doble de lo que estamos creciendo ahora. Es ambicioso, sería muy potente que nos pusiéramos de acuerdo como país para poder lograr eso y que alcanzáramos esas metas. Yo creo que tener un horizonte alto, tener una meta alta es bueno. Siempre ponerse metas altas son buenas. Ahora, exigir que eso se haga en el corto plazo es irreal, a todas luces. Ahora, yo creo que los trabajadores son conscientes de eso y saben que no es posible lograrlo y que este gobierno se comprometió al salario mínimo de 500.000 que tenemos ahora, y eso se cumplió y eso es bueno y se acepta. Ahora también, si pensamos en qué es lo urgente en el mundo del trabajo, uno es proteger el empleo. No hay peor que no tener un salario, no tener empleo. Proteger el empleo. Las últimas cifras que han dado son auspiciosas. Hemos estado conteniendo 8,7 de desempleo, hemos bajado un poco el nivel de desempleo. Si uno mira la región, no estamos tan mal, ¿cierto? Hemos hecho bien ese trabajo. Lo segundo es la formalidad en el empleo. Los empleos precarios son empleos informales. Uno puede tener un salario que sea superior a 500.000, pero si no está formalizado, está en una situación de precariedad muy fuerte, sin seguridad social, sin el acceso a un montón de beneficios que tiene la formalidad del empleo. Entonces, yo diría que sí, la urgencia está en la formalidad en el empleo para dejar de hacerlo precario, y en segundo lugar yo pondría este llamado de la CUT como una meta país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar ahí? El tejo pasado, como se dice. Bueno, sí, pero una cosa es hacer el tejo pasado, es como con malicia, ¿sabes? Que te voy a pedir más de lo que... Pero uno puede decir, ¿sabes? Que mi meta es esta. Quiero que lleguemos a... ¿Qué hacemos? Ya, pues sentémonos a la mesa y veamos qué hacemos para llegar acá. Entonces ahí viene una conversación más interesante, que viene la conversación de cómo aumentamos la productividad. Porque si nosotros comparamos en el ranking de los salarios que hay en el mundo, Chile no está mal en su salario mínimo. Hay países que son muy desarrollados que no tienen política de salario mínimo tampoco, que dejan que negocien las empresas, pero son situaciones de crecimiento mucho más alto, tienen una industria más potente, etcétera. Pero supongamos que los actores logran sentarse a la mesa y decir, mira, vamos a establecer políticas de mediano y largo plazo para llegar a este salario. Yo creo que ahí la conversación se pone más interesante. Sí. Florencia, ¿cómo ves también esos factores que pueden estar primando? No sé si en el más corto plazo sacar adelante una agenda de estas características, pero sí ir buscando caminos, tendiendo puentes y además haciéndose cargo de los otros puntos. Tú ponías sobre la mesa la informalidad, está el tema del crecimiento, que también lo señalaba Daniel. ¿Cómo ves también esas posibilidades? Yo veo lo del desempleo con un poco más de recelo de lo que lo ve Daniel, porque en el mismo, o sea, el 2024 el desempleo era 8,7, hoy día sigue siendo 8,7, o sea, en un año
el desempleo no se ha movido y ni siquiera estamos cerca del 6,9 del 2019 antes de la pandemia. Entonces, a mí me preocupa el tema del desempleo. Y en relación a lo que decía Daniel antes, que puso el tema de la productividad y del crecimiento, en el fondo es cómo nosotros mejoramos el empleo formal, sabiendo que los más afectados por no tener empleo formal son las familias que tienen menos recursos. Entonces, ahí entramos al tiro al tema del crecimiento, porque en el fondo la única forma de hacer que el país crezca es aumentando la productividad. Entonces, la literatura indica que la formalidad proviene del crecimiento económico, o sea que hay una relación directa entre el empleo formal y el crecimiento económico. Entonces, a medida que las empresas y las pymes se fortalecen, ellas son las que generan el empleo formal. Si el empleo formal no viene de... no es una cosa que alguien regala, sino que viene de las empresas y de las pymes que generan empleo. Entonces, en Chile se ve esta relación, que la formalidad laboral crece al ritmo del PIB per cápita, que tiene mucho que ver con la productividad. Entonces, creo yo que el proyecto de la CUT va en el sentido contrario. Yo estoy de acuerdo con el tema de las metas de largo plazo, pero yo creo que hoy día no podemos ponernos una meta de largo plazo de salario mínimo a 10 años, porque no sabemos lo que va a pasar en 10 años con la inflación. Quizás nos vamos a quedar cortos con ese salario mínimo, quizás va a ser mucho porque la inflación va a disminuir. Entonces, yo creo que el proyecto de la CUT va en el sentido contrario al objetivo de aumentar el salario, o sea, de beneficiar a los hogares más vulnerables, porque creo que Chile necesita medidas que incentiven y faciliten el crecimiento de los emprendimientos, de las empresas, de las pymes. O sea, Chile necesita medidas que incentiven y faciliten el crecimiento de la fuente de formalidad. Daniel, te vi ahí tomando aire porque parece que algo querías plantear. O sea, cuando uno ve que los trabajadores quieren duplicar el ingreso mínimo, y está el concepto además de este salario vital, salario que también vital, ha entrado dentro de esta está discusión. muy bien, pero también hay para lograr el salario vital hay un crecimiento vital. Entonces uno podría pensar que eso es tan irreal como cuando el empresariado dice tenemos que volver a crecer al 5%. Uno puede decir, está loco, o sea, imposible. Sí es posible. Es posible hacerlo, pero no con la misma matriz productiva que tenemos ahora. Entonces, esa es la conversación que hay que dar. Cuando a mí me parece muy bien, y repito, que la meta sea esa. Cuando el empresariado también dice tenemos que crecer al 5% y volver a crecer al 7, al 10, perfecto, bravo. Pero eso no se hace por obra de magia. No se hace tampoco bajando absolutamente los impuestos. Ningún país lo hace así. Bajando los impuestos, ni bajando los salarios, ni reduciendo el gasto fiscal. Esas no son recetas mágicas que generan inmediatamente crecimiento económico. Eso funciona en la teoría nomás. Pues en economía ya sabemos que la economía de repente son como magias o especulaciones, pero no es una ciencia exacta. Lo que nos puede decir es la experiencia comparada de los países que tienen esos procesos de crecimiento rápido. Primero, son países que han tenido una estructura económica que ha sido modificada fuertemente, no por la vía de impuestos, sino que ha sido modificada por la productividad, por el tipo de producción. Entonces, si queremos realmente pensar en que queremos ganar más y que Chile tiene que volver a crecer, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos seguir viviendo de las materias primas ni exportándolas bien. O sea, existe el litio, pero no podemos seguir exportándolo como si fuera el cobre. Tienes que ponerle un valor agregado, tenemos que invertir más en ciencia, en tecnología, tenemos que ponernos una meta como país de qué es lo que vamos a vivir en el futuro. Y en eso pensar un umbral de crecimiento vital para poder sostener un ingreso mínimo adecuado. Y yo saludo que la CUT sea ambiciosa en eso y saludo también que los empresarios sean ambiciosos en eso. Pero lo que me está faltando ahora es, bueno, ¿y cuáles son las propuestas? ¿Dónde está la mesa de diálogo que vamos a tener para llegar a esas cifras? A mí me parece perfecta, me parece muy bien. En lo estrictamente político, yo creo que ahí también nos encontramos tal vez con los principales escollos, tomando en cuenta que estamos al alero de una elección presidencial, donde la capacidad de llegar a acuerdos se complica un poco más, pero además las características que ha estado asumiendo el debate político, más polarizado. Es importante ver también cuánto se puede aportar desde la mirada política en llegar a esos acuerdos. Daniel nos decía, el mundo del trabajo, el sindicato, las multisindicales están con esta orientación, desde el mundo de empresarial también están con expectativas en cuanto al crecimiento. Con esos diagnósticos, ¿qué más puede hacer el mundo de la política, Florencia?
Yo creo que es complicado porque el mundo de la política sabemos que es un mix entre el llamado experto, hoy día que se le llama, y lo que el político quiere vender electoralmente. Sí. Entonces, esa mezcla, porque obviamente yo creo que al político le encantaría decir, bueno, vamos a subir el salario mínimo y en el fondo vamos a llegar al doble en, no sé, 5 años. Pero yo sí creo que tenemos que ver, yo creo que hay que tomar decisiones en qué priorizar. Ujú. Y los últimos años se ha priorizado el derecho del trabajador, que a mí me parece muy bien. Creo que las últimas políticas, como decía al principio, el postnatal, la reforma laboral, la reforma previsional que se aprobó el año pasado, etcétera, y el salario mínimo, que está dentro de las reformas laborales, fortaleciendo la seguridad y los derechos de los trabajadores, también han incrementado los costos laborales para las empresas. O sea, para una empresa hoy día es mucho más caro contratar porque es mucho más caro despedir. Entonces, yo creo que si es que tuviéramos que priorizar, yo priorizaría el intentar hacer política pública para dejar de rigidizar el empleo formal y que más personas puedan acceder a él. Y como decías tú, tratar de disminuir lo que más se pueda la informalidad, porque esas personas hoy día no pueden acceder a los derechos sociales que pueden acceder las personas con empleo formal, y eso las hace aún más vulnerables y hace que su situación laboral y también, no solamente laboral, sino que de vida, sea mucho más precario que una persona que está empleada formalmente. Entonces, el aumento del salario mínimo a mí me parece que como política en sí misma, además, bueno, es mucha la evidencia que dice que el aumento del salario mínimo tiene un impacto negativo en el nivel de empleo de las empresas con más trabajadores. Entonces, y hay varios estudios que muestran que tiene o no tiene impacto en el empleo, las personas están igual, o tiene efecto negativo sobre todo en empleo, o sea, en trabajadores jóvenes y menos educados, menos capacitados. Daniel, ¿cómo vemos también la patita política en esto? Yo creo que la pata política tiene que ver con una dimensión moral también, ¿eh? Una cosa que ética y moral. Tiene que ver con la idea de un salario vital. Y es bueno que nos preguntemos en Chile cuánto es el ingreso mínimo que debe tener una familia para poder no caer en la pobreza. Ok, puede que muchas cosas no dependan del salario únicamente, sino que de un montón de otros sistemas, como por ejemplo las transferencias del Estado, lo que hace un sistema de salud, un sistema de pensiones adecuados, pero comencémonos a hacernos la pregunta de cómo estamos en esos otros ámbitos. Nada es por separado, o sea, aquí nadie se salva solo con un salario de 500 lucas. O sea, hay un montón de cosas que tienen que pasar, es un tablero mucho más complejo. Entonces, pensar solamente que subiendo el salario mínimo vamos a dar mejor calidad de vida a los trabajadores, no necesariamente. Y yo con los quintiles, que hay quintiles que están además, no tienen la posibilidad de acceder a ese tipo de beneficios. Por ejemplo, la gratuidad en la educación fue un alivio importante para las familias que pertenecen a los quintiles más bajos. Entonces ya ahí hay algo que, ¿qué prefieres? Sube el salario mínimo, pero sin gratuidad. Hay familias que tienen 2, 3 hijos en la universidad y créeme que es un aporte importante. Políticas en el transporte, en la salud, a los ancianos el 7%, qué sé yo. Hay un montón de cosas que pueden ser complementarias. Entonces, nunca hay que mirar las políticas del salario por sí solas, aisladas. Hay que mirarlas en un complemento de cómo vive la gente. Y en ese sentido es los ingresos mínimos vitales, que tienen que ver tanto como con el salario, como las prestaciones sociales de todo tipo. Creo que esa conversación es la que tenemos que tener. ¿Cuánto es lo éticamente responsable y lo éticamente humano con lo que tiene que vivir un chileno? Esa es la pregunta que tiene que estar ahí. ¿Y qué tenemos que hacer para subir como sociedad, subir ese ingreso? Y siempre nos vamos en la chica. Bueno, los trabajadores quieren esto, se movilizan. Eso es la cáscara. Eso es la medida de presión. Eso es la última apretada del tornillo. Pero lo importante es de qué está hecha esa tuerca, de qué material está hecho eso que aprieta. Eso es la discusión sobre lo vital. Sí, para cerrar el bloque, Florencia, entremos también en ese factor. Ahí lo pone sobre la mesa Daniel, todo lo que tiene que ver con subsidios, beneficios del Estado a la hora de poder llegar también a ese salario vital del que estamos hablando. Y efectivamente la apertura para poder llegar a esos puertos que, dicho sea de paso, dentro de las propuestas que ha hecho la CUT, también ha incorporado este elemento que tiene que ver con transferencias.
Es que todo involucra recursos al final. O sea, para mí, obviamente todo esto es como un círculo, no sabemos por dónde partir, no sabemos qué priorizar, pero todo tiene que ver con el crecimiento económico finalmente. Que lo queramos o no lo queramos, pero si no tenemos más recursos, si el Estado de Chile no tiene más recursos, hoy día el Estado de Chile está endeudado como nunca antes lo había estado. Entonces, estamos con déficit fiscal hace 15 años que no nos hemos podido recuperar. Y no es responsabilidad ni culpa de ningún gobierno en particular, sino que es el Estado de Chile hoy día está con déficit fiscal. Entonces, si es que hoy día tenemos déficit fiscal, no podemos seguir gastando lo mismo en lo mismo que gastábamos hace 15 años y sin duda tiene que haber algún recorte en algún lado, porque, a ver, es como si nosotros a una familia está endeudada. La familia no puede estar endeudada por 15 años y seguir gastando y consumiendo lo mismo durante 15 años si es que no tienen los recursos. Entonces, si es que, no sé, pues si es que a esa familia no le aumentan sus remuneraciones o no sale a trabajar, etcétera, hay que ver cómo hoy día ordenar un poco el tema fiscal en Chile, sobre todo porque no estamos creciendo a lo que estábamos creciendo antes, y un poco lo que dices tú, Daniel, en el sentido de que sí, yo creo que hay una ambición importante en términos de crecimiento, pero porque el crecimiento es lo único que nos va a hacer un poco suplir todas las medidas sociales que hoy día se está exigiendo la ciudadanía y que obviamente cualquier gobierno le gustaría hacer. O sea, todas las políticas públicas involucran el recurso y los recursos tienen que salir de algún lado. Sí. Daniel, para cerrar el bloque. Sí, mira, dos cosas. Uno, sobre el déficit fiscal. Está bien, hay que reducir el déficit fiscal y reducir los gastos innecesarios del Estado, pero ojo ahí, porque una cosa es reducir gasto y otra dispararse en un pie. Porque si se hace una reducción del gasto en áreas que son funcionales a la fluidez de una sociedad, cuando me refiero a la fluidez de los intercambios, estoy hablando en el fondo qué hace que haya un intercambio constante entre la gente, que la gente tenga una platita para ir a comprar al negocio de la esquina, al negocio de barrio, para activar incluso pequeñas economías. Muchas de esas pequeñas economías de los barrios se mueven con transferencias del Estado. O sea, aquí es como que uno piensa, el Estado hace transferencia y pone dinero en la plata de la gente, y esa plata se fuma. Esa plata va al mercado. Si es dinero que agiliza esto. Ya sabemos, hay políticas anticíclicas que se llaman las políticas keynesianas, ¿cierto?, que después de los años 30 se implementan para poder salir de esa gran crisis, y se ha mostrado que el Estado, mediante obras públicas y transferencias muy bien focalizadas, puede dinamizar la economía. Entonces, me acordé de la billetera digital. Con eso. Billetera digital, un ¿Te montón de acuerdas? cosas. Mira, ahora que está de moda los entrenamientos, eso en el gimnasio y todo, por inteligencia artificial, todo lo que tú quieres, dice, puedes reducir grasa, ¿cómo reducir grasa sin reducir músculo? Eso es, Claro. finalmente eso. Si tú haces finalmente un esfuerzo muy, muy grande, pero estás afectando a tu cuerpo social, a las finanzas públicas, y reduces el músculo porque te excediste en el gasto, o te excediste o te alimentaste mal, finalmente vas a estar más débil. Entonces, ojo con eso. Hay que reducir grasa, no músculo. Son las 10 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso para seguir con nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. También Florencia Croxato, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes. Cambiamos de tema, nos quedamos en algo más económico y particularmente las señales que siguen llegando desde Estados Unidos. Mientras estamos a la expectativa de seguir observando la negociación en torno a aranceles, a la expectativa de qué va a pasar con el cobre, el litio, respecto a las decisiones que toma Estados Unidos, surgen nuevas noticias que generan un poquito de inquietud, porque se advierte a Chile por infracciones a propiedad industrial y queda nuevamente en lista negra, según lo que nos cuenta Diario Financiero. Es parte del informe de la Oficina de Representantes de Comercio de Estados Unidos, que publicó el informe con resultados de un examen anual del estado de la protección y observancia de la propiedad intelectual en los socios comerciales del
del país. Se identificó 26 socios comerciales bajo vigilancia, pero 8 de estos están en la lista de vigilancia prioritaria, donde se incluye a Chile, está también Argentina, China, India, Indonesia, México, Rusia y Venezuela. Sobre Chile, la oficina señaló que se sigue teniendo serias preocupaciones con respecto a los problemas de implementación de larga data, con una serie de disposiciones de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio con Chile. Aprecia el compromiso de Chile con Estados Unidos y los pasos de nuestro país que ha dado en un intento de resolver las cuestiones pendientes relativas al TLC, pero han pasado más de 20 años desde que el TLC con Chile entró en vigor. Sigue siendo importante que nuestro país muestre un progreso tangible en la resolución de los antiguos problemas de implementación de este tratado. Es parte de lo que dice este reporte, se hace mención temas de piratería, farmacéuticas, derechos de autor, pero en el contexto actual uno también tiene que leer un poquito entre líneas acá, mirar debajo del agua y efectivamente se da cuenta de problemáticas que se acarreaban durante bastante tiempo, pero viene también la pregunta, ¿por qué ahora? Surgen también estos apuntes en el contexto geopolítico de guerra comercial y donde efectivamente se está poniendo a Chile y a otros países en la encrucijada de ir definiendo bajo qué hegemonía va a estar. Daniel, me quedo contigo. Bueno, sobre lo último, sobre qué hegemonía vamos a estar, yo creo que un país como Chile no puede estar alineado con ninguna hegemonía. Creo que nuestra estrategia de los años 90 de ser un país abierto al mundo implica que tenemos que establecer libre comercio con todas las naciones y sobre todo con la más importante. Entonces, creo que Chile debiera seguir en esa línea. Ahora, esa política de apertura y de no alineamiento no implica una subyugación tampoco a los que son más grandes. Nuestro primer socio comercial es China, en segundo lugar Estados Unidos, y eso implica que Chile está es como el jabón del sándwich, ¿cierto? Y no podemos vivir sin ninguno de los dos lados y tenemos que mantener buenas relaciones con ambos. Ahora, el problema es que tenemos una coyuntura donde el presidente de los Estados Unidos ha iniciado una política muy agresiva hacia el mundo, donde, claramente, Chile no es el país más desfavorecido con esto. La pelea grande es con China, es con nuestro primer socio comercial. Entonces, tampoco nos podemos perder en eso. La pregunta es, ¿qué actitud tomar frente a eso? Yo creo que lo primero es pensar esto del no alineamiento, y lo segundo es que tenemos que mirar la relación con Estados Unidos a largo plazo y saber sortear de manera diplomática bien esto, porque Trump va a durar 4 años. Ya tiene muy altos niveles de desaprobación el presidente, que ha tenido en su primera época la más alta desaprobación en la historia de Estados Unidos. Entonces no es seguro que esta política vaya a perdurar. Por lo tanto, yo diría cautela con esto, no sobre reaccionar. Las declaraciones de la última embajadora, todavía no llega el nuevo embajador a Chile, la última embajadora, Meehan, dijo que Chile había hecho claros esfuerzos por resolver estos problemas que hay con la propiedad intelectual y muchos otros en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, yo me quedaría con eso. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Es insuficiente? Por supuesto que es insuficiente, como muchas otras cosas. Ahora, ¿qué tanto eso significa una moneda de cambio para presionar con Estados Unidos? Yo creo que ahí Chile tiene que saber poner, mire, tenemos un futuro por delante con Estados Unidos que puede ser muy promisorio en muchas cosas. ¿Lo vamos a empeñar por cosas chicas? Estamos avanzando. Miremos para el futuro. Sí, Florencia, también me quedo contigo. Mira, yo creo que, hace rato que ya estamos en la lista negra de Estados Unidos. No es primera vez que Estados Unidos alerta a Chile sobre problemas en materia de protección intelectual en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces, a mí me parece que hoy día quizá es importante verlo en el contexto en el que es, que estamos en medio de una guerra comercial. Como decías tú, en el fondo estamos como entre medio de China y Estados Unidos. Entonces, yo quiero como tocar quizás otro tema para no repetir lo mismo, pero yo creo que es importante escuchar esta alerta y hacernos cargo un poco de los desafíos que tenemos pendientes, sobre todo en materia de institucionalidad. Yo creo que por ahí va la cosa. Creo que hay cosas de institucionalidad en términos de nuestras políticas de propiedad intelectual que tenemos que hacernos cargo para que nuestras industrias no sigan perdiendo competitividad en el mundo. Y como chilenos, más que meternos en la guerra comercial que hoy día podemos ver, yo creo que tenemos que hacernos cargo de desafíos que tenemos hoy día acá. Entonces, hablan de la piratería, farmacéutica, etcétera, pero lo que yo creo que hay detrás de esto es un problema institucional.
que no hemos podido resolver, pues, y tiene que ver con la calidad de nuestro Estado. Que es un poco lo que hablábamos hace un rato. El INAPI no ha podido hacerse cargo de este desafío, y yo hago un llamado al desafío pendiente que tenemos de modernizar el Estado, que es un poco lo que desde Pivote hemos tratado de impulsar, hacer el Estado más eficaz, porque necesitamos que el Estado actúe oportunamente frente a las demandas ciudadanas, pero también frente a este tipo de informes que dejan en evidencia que todavía estamos al debe y tenemos mucho que avanzar en términos de institucionalidad. Entonces, nosotros desde Pivote, una de las áreas de incidencia de Pivotes tiene que ver justamente con esto. En el fondo, cómo nos hacemos cargo de las fallas del Estado y avanzamos hacia una administración más profesional, más eficiente, donde la ciudadanía pueda confiar en esta administración del Estado. Y en este punto, una de nuestras propuestas apunta a reformar el empleo público. ¿Y qué significa reformar el empleo público? Significa terminar con las capturas que hoy prevalecen en la administración pública, sobre todo, y que la carrera funcionaria esté determinada por el mérito y que deje de ser un botín político que cambia con cada gobierno, porque en cada gobierno entran cerca de 30.000 personas, son en el fondo la gente que se queda en el Estado y después no se va. Entonces, el aumento de los funcionarios públicos durante los últimos 25 años ha sido exponencial. Daniel, hablemos un poquito de ese factor, lo que tiene que ver con la institucionalidad que da cuenta Florencia, modernización, eficacia del Estado. Ponía el ejemplo de INAPI en lo que tiene que ver con propiedad intelectual. ¿Cómo ves ese factor a la hora de pensar en ir limando estas asperezas que ya lo decías tú, han sido planteados por autoridades previos a la administración Trump y que de alguna manera también han estado presentes en otros ámbitos? Sí, estoy muy de acuerdo con eso, y es un problema de larga data, ¿no? Hace más de 20 años que venimos interrogándonos sobre la crisis de las instituciones en Chile. Partimos con los partidos políticos, el Estado, las empresas, las iglesias, todo. O sea, sí, hay un deterioro de las instituciones. Eso implica que estas instituciones, para recuperar legitimidad, tienen que adaptarse. Y una de estas áreas de adaptación es la modernización del Estado, la actualización del Estado, hacerlo más actual. Y eso no necesariamente implica hacerlo más débil, sino que más fuerte. La talla del Estado no tiene que ver con su vigorosidad. Un Estado puede tener muchos funcionarios y ser un Estado lento, o tener muchos funcionarios y también ser más fuerte. No tiene que ver necesariamente sino que tiene que ver con las tareas que se le encomiendan al Estado para agilizar una sociedad, para tener un rol importante en una sociedad. Entonces, cuando uno se pregunta cuáles son las tareas que el Estado debe cumplir, cómo las está cumpliendo y si es que con el personal y los recursos que tiene las está cumpliendo bien. Las tareas que le hemos encomendado al Estado me parecen que podríamos encomendarle más tareas. Hay una sobrecarga por darle al Estado más tareas. Entonces la pregunta es, ¿esas más tareas las podemos hacer con más recursos, con los mismos recursos, con menos recursos? No hay una respuesta única. Lo que hay son indicadores, por ejemplo, que en el ámbito de la política sí tiende a haber esto lo que se dice como el botín de guerra, y estos funcionarios políticos que entran. Sí, los gabinetes, los funcionarios políticos tienden a ser muy abultados, pero también porque las plantas de los ministerios tienden a ser muy pequeñas en cuanto a la cantidad de profesionales. Son grados bajos los que hay en la administración pública por plantas, por ley, y para poder cambiar esa planta por ley tiene que hacer una ley en el Congreso, y nos topamos siempre con la misma discusión, no, que van a agrandar el Estado. Entonces, desde hace mucho tiempo que la manera de poder dotar al Estado de funcionarios altamente calificados es por medio de las contratas, que son más políticas, entonces ahí hay una traba, hay un problema en el sistema público que hemos tratado de resolver por la alta dirección pública. Creo que eso tiene que perfeccionarse mucho más. ¿Ampliarse en algunos aspectos? Sí, ¿por qué no hasta el segundo nivel jerárquico? No. Jefes de departamento, yo creo que podrían ser perfectamente permanentes. En mi opinión, cuando llega una nueva autoridad política, tiene que llegar la autoridad y su gabinete, y punto. El resto debieran ser funcionarios de planta. Cuando estoy hablando de gabinete, son máximo 10 personas dentro de un gabinete que hacen la labor de conexión política, contenidos, prensa, que trabajan para esa administración, y eso también tienen que tener una remuneración que les permita asumir el riesgo, porque las autoridades, altas autoridades, tienen una alta rotación también. Por lo tanto, se va el ministro, se va el subsecretario,
¿Y qué pasa con esa gente? Claro. O sea, dura 2 meses, tiene que haber una compensación. Entonces, pero también si uno mira los salarios altísimos que hay en otras reparticiones del Estado, en otros poderes del Estado, por ejemplo, en el Congreso Nacional, donde tiene sueldo de 13 millones de pesos, gana más que el presidente de la República. Creo que también otros poderes del Estado tienen que hacer lo suyo. La justicia tiene que hacer lo suyo también. Estamos comprando autos de lujo para jueces. La justicia también debe ganar en legitimidad. ¿Florencia? Mira, me voy a quedar con lo último que dijiste sobre legitimidad. Hay un estudio muy bueno de la OCDE, que se les recomiendo leerlo, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de la modernización del Estado, que se llama algo así como los determinantes de la confianza en las instituciones públicas en Chile. Entonces hicieron un estudio particularmente para Chile y sus instituciones, a ver qué tanto confiaba la ciudadanía en el gobierno y sus instituciones. Entonces, bueno... estamos bajo el promedio de la OCDE en todos los indicadores de confianza. Los chilenos confiamos menos en nuestras instituciones que el promedio de los países de la OCDE. Entonces, el 70% dice no confiar o confiar poco en el gobierno nacional, y eso tiene que ver con el Estado. Obviamente no es algo de un gobierno en particular. Solo el 25% confía en el sistema de justicia. Solo el 25% de los chilenos. De verdad que es un cuarto. O sea, los partidos políticos, un 14% confía en los partidos políticos. Entonces, tenemos un problema institucional de que las personas no confían en las personas que los representan o que en el fondo tienen que hacer esta pega del Estado. Entonces, y me voy a quedar con el tema del servicio civil o de los funcionarios públicos. Y alta dirección pública, que también mencionaba Exacto, Daniel. donde solamente un 25% de la ciudadanía chilena confía en los funcionarios públicos. Y ahí analizan varios en el fondo varios conceptos, confianza, competencia, cortesía, si confían en ellos o no en términos de corrupción, de que están ahí por mérito. Hay varias cosas que si les interesa lo pueden leer, pero en relación a esto, Pivotes, nosotros tenemos una plataforma que se llama Hagámonos Cargo, que también hay una página web por si la quieren buscar, que justamente indica un diagnóstico común de un grupo transversal, desde el PC hasta el Partido Republicano, de 3 cosas en particular. En primer lugar, por qué el Estado no funciona. En segundo lugar, por qué la justicia no funciona. Y en tercer lugar, por qué la política no funciona. Y me quiero quedar un poco en por qué el Estado no funciona según el diagnóstico de este grupo, como decía antes, transversal. Y son 4 causas principales. En primer lugar, desactualización del empleo público. O sea, falta modernizar el Estado. Y captura política afectan la eficiencia del Estado. En segundo lugar, separación de funciones, la rotación administrativa genera pérdida de conocimiento y afecta a la continuidad institucional, que es un poco lo que mencionabas tú, de que tanta rotación. En tercer lugar, deficiencias en ejecución y evaluación. O sea, faltan herramientas para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que tengan un impacto real. Y en cuarto lugar, escasa incidencia regional y comunal. O sea que la descentralización sigue siendo muy limitada y afecta la toma de decisiones local. Les dejo brevemente últimos minutos para cerrar ideas, Daniel. Mira, yo no diría que el Estado no funciona. Dice, ¿por qué el Estado no funciona? Yo diría que el Estado chileno, comparado con nuestra región, funciona bastante bien. Hay una institucionalidad, estamos hablando de perfeccionar el servicio civil. Muchos países ni siquiera tienen eso. O sea, estamos comparándonos con el rango más alto. Entonces, también tenemos que tomar la dimensión de qué estamos hablando, porque también decir que el Estado no funciona, que Chile va para abajo, eso impacta en el ánimo del país, impacta en el ánimo del empresariado. A mí me llama mucho la atención cuando tú hablas con empresarios extranjeros y ven a Chile. Tú le preguntas, ¿y cómo se ve Chile afuera? Se ve un lugar espléndido para poder invertir, se ve que tiene una administración pública que funciona, que claro, podría andar mejor, de repente la permisología es lo que nos tiene trabajo, pero es un país que funciona y hay muy buena expectativa. Y hablas con el empresariado nacional y es lo peor, que el Estado no funciona. Entonces dices, bueno, las inversiones extranjeras están aumentando bastante el último tiempo. Yo diría que el Estado chileno necesita ajustes, necesita actualizarse, pero hay que reconocer los grandes logros que ha tenido el Estado de Chile. Tenemos un sistema de impuestos internos, tenemos la tramitación online de un montón de cosas, lo de la clave única en Europa.
O sea, es que tendrías que ver las filas que hay para poder sacar un permiso para establecer una empresa también. O sea, tenemos que ver las cosas positivas que se han hecho en el Estado de Sí. Chile. Por supuesto que se pueden mejorar, pero yo diría que no estamos en la peor parte de los mundos. Florencia, para cerrar hoy día el panel, te dejo ahí brevemente. Primero, gracias por la invitación y nada, yo creo que terminar con que yo estoy de acuerdo contigo en que el Estado no es el peor Estado del mundo, no funciona, o sea, ha funcionado, hemos mejorado los últimos años, pero sí creo que hay problemas institucionales que tenemos que tomar como desafíos y que no hemos podido resolver. Creo que el tema del empleo público es uno de los temas. Lo que hablábamos en la primera parte sobre el empleo formal es otro de los temas que nos tenemos que hacer cargo, sobre todo para las personas que tienen menos ingresos. Y eso, yo me quedaría un poco con eso de este panel, sobre todo empleo formal en primer lugar y también priorizar el gasto del Estado. Florencia Croxato, Daniel Grimaldi, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Que estén muy bien, nos reencontramos pronto en nuevos paneles. Gracias Buen por la fin de invitación. semana largo. Igualmente.